¿Cómo empieza uno a hablar de una ciudad en la cual ha vivido desde casi siempre? Tan particular, tan distinta a otras ciudades, pero tan la ciudad de uno, que uno no cambiaría por otra para vivir, que a veces atormenta, enloquece y uno quiere salir corriendo, pero la sigue amando y sigue viviendo en ella y sigue sintiéndose parte de ella, y además de alguna manera con el compromiso de participar en ella y de ojalá poder hacerla mejor en algún momento. Son muchos los vínculos que yo he tenido con esta ciudad desde muy niña, desde los 2 años en que empecé a vivir aquí hasta hoy en día. Vínculos de admiración, vínculos de vivencia, de etapas difíciles políticamente hablando, en donde por ejemplo yo vivía cerquita de la Plaza Bolívar en los tiempos previos a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, y fui testigo privilegiado de muchas de las cosas que pasaron en esos años finales de Pérez Jiménez y los primeros años de la democracia, en donde desde un balcón de un primer piso yo podía ver tanto el carro de Pérez Jiménez que pasaba hacia Miraflores, como las manifestaciones que eran reprimidas, como las bombas lacrimógenas que se lanzaban, y todo eso tenía yo esa posibilidad de verlo desde un primer piso, es decir, un palco privilegiado para ver desde niña las cosas que estaban sucediendo en esta ciudad que me tocaba, que me llamaba. Pero mucho antes, cuando tenía 2 años y empecé a vivir en Sabana Grande, frente a la montaña, donde todavía no había ningún tipo de construcción frente al edificio donde yo estaba, y lo único que estaba era en la ventana, la montaña inmensa viniéndose, y yo con mis pequeños 2 años, además habiendo llegado yo poco antes de una ciudad con mar, de una ciudad en donde lo que se veía era el horizonte, la ciudad de La Habana, y esta montaña, este Ávila me impactaba, me conmovía, me sobrecogía. Yo recuerdo como esa sensación de inmensidad viniéndose. Que bueno, luego con los años lo he conversado con algunas otras personas, por ejemplo Iván García, el músico, me contaba que también él, un niño un poco más grande que esa edad, se angustiaba con el Ávila que se le venía, y su madre le decía que tranquilo, que del otro lado del Ávila estaba el mar, y eso lo tranquilizaba. O escritores, por ejemplo Rodríguez Juliá, un escritor puertorriqueño, que comentaba que cada vez que llegaba a Caracas se impresionaba porque él era hombre de mar y venía y eso es lo que él llamaba un gigante andino mirándolo. Ese gigante andino era la gran montaña del Ávila, hasta que luego en sucesivas visitas se fue animando y le hacía falta más bien el Ávila. Son tantas formas de acercarse sensorialmente, son tantas las percepciones y las sensaciones y los olores y las miradas y las perspectivas truncas y las perspectivas que se abrían a camino adelante, que es muy difícil poder decir en pocos minutos todo lo que significa una ciudad como Caracas para uno. Entonces son muchas y distintas las experiencias que yo he tenido con lo urbano, ya desde el punto de vista de un adulto que ha estudiado y que se preocupa por la ciudad. He participado en algunos proyectos, pero de niña estuve muy marcada por una serie de experiencias urbanas que para mí fueron muy importantes. Por un lado, esa que te digo del Ávila viniéndose por la ventana, por otro lado, esa otra cuando ya era un poco más grande, cerca de los 9, 10 años, viendo todas esas experiencias ya políticas. Era mi primera relación con la dureza de lo político, con la violencia política, y la veía a través de mi ventana en un primer piso, en unos tiempos que fueron muy difíciles y que son los tiempos iniciales de la democracia. Pero había otros momentos también para mí que fueron muy importantes, pienso yo hoy en día, desde el punto de vista de la estimulación de los aspectos más perceptuales, en mi caso, que fue por ejemplo mi experiencia con la escuela de música. Yo estudiaba en la escuela de música, la escuela de música José Ángel Lamas, la que era cuando eso, la Escuela Superior de Música de Santa Capilla. Y había
dos experiencias que yo siento que me marcaron definitivamente para sentir la modernidad. Una de las experiencias fue la multiplicidad de situaciones, la simultaneidad de situaciones que vivía yo en la ciudad de Caracas. Y la otra experiencia era mi llegada a la escuela de música. Cada vez que llegaba, como al entrar sentía los sonidos más diversos llegando de cada uno de los salones de clase, desde la voz muy afinada de un cantante profesional que estaba dando clases a unos niños, hasta la voz desafinada de un niño, hasta otra música en otro lado, y como todo aquello que el que ha tenido la experiencia de entrar a una escuela de música en un momento de clases la reconoce, que es totalmente distinta a la experiencia de entrar a una escuela de artes plásticas, donde todo es mucho más silencioso, se pueden oír voces, pero las cosas están pasando sobre los lienzos. En cambio aquí estaban sonando en el aire, un poco como la ciudad también con sus ruidos. Y esa capacidad que yo sentí de que de todas maneras disfrutaba de aquel especie de caos musical, de aquella aparente inconexión que yo lograba conectar interiormente, que yo sentía con un enorme placer, pero un placer muy marcado por experiencias no precisamente armónicas, eran inarmónicas, eran disonantes, pero era la disonancia incorporada. Y yo sentí que también Caracas, también desde mi infancia, Caracas significó, a diferencia de otras ciudades en las que he estado, que son muchísimo más armónicas, muchísimo más logradas, muchísimo más coherentes. Esta es una ciudad en donde lo inarmónico se incorpora y donde uno tiene que tener un peculiar gusto por algunas cosas para sentirle todo ese amor, placer, entusiasmo, a veces un poco enloquecido por esas circunstancias. De todas maneras, todas las ciudades, incluso las más armónicas, son lugares donde al mismo tiempo sucede el bien, el mal, los amores, los odios, el acto de amar y el acto de matar. Todas esas cosas suceden al mismo tiempo en una ciudad, porque una de las características más importantes de las ciudades es su simultaneidad, la simultaneidad de lo distinto sucediendo, justamente sucediendo al mismo tiempo, por eso son simultáneos. La simultaneidad incluso en una vialidad, tú que estás trabajando, Javier, con las vialidades también en este proyecto, en una vialidad, en una autopista, hay simultaneidad de los que van y de los que regresan. En una misma gran línea hay los que van y los que vienen. Se conectan en un punto visualmente, pero cada uno va en dirección contraria, son simultaneidades que se encuentran. Es decir, la ciudad misma, con todos sus aspectos, los aspectos constructivos, los aspectos viales, los aspectos humanos, son zonas donde la diferencia adquiere un espacio, un crisol y una capacidad de ser disfrutados también. Es interesante ver de alguna manera a Caracas a través de los artistas, a través de no solamente de los pintores, de los fotógrafos, también de los poetas, también de los escritores, de los ensayistas. Una ciudad que pudo haber sido en una época muy denigrada. Por ejemplo, recuerdo los textos de Juan Liscano, de Alberto Crespo, que decían que le daban la espalda a esta ciudad, porque eran autores muy marcados por el amor por lo rural. Y progresivamente se fueron dando situaciones de regreso a mirar a la ciudad y se dieron grupos como El Techo de la Ballena, como Sardio, o como muy posteriormente el grupo Tráfico, el grupo Guaire, que fueron más conscientes de la importancia de la ciudad, de ser en la ciudad, de reconocerse en la ciudad, naturalmente siendo muy críticos en la ciudad. Y lo mismo ha pasado también con las artes visuales. Interesante ver aquellos maravillosos paisajes del siglo XIX, de algunos de los artistas viajeros que vinieron de Europa y pintaron, por ejemplo, la ciudad y la montaña del lado del valle y la montaña del lado del mar también. Y esa paz que se sentía en aquellos paisajes maravillosos. Y luego también otra manera de paz, de verlos en los artistas del Círculo de Bellas Artes, en la Escuela de Caracas, a inicios del siglo XX. Y cómo luego se fueron dando distintas situaciones a lo largo del siglo
que se detectan en las imágenes que pueden ser muy duras y marcadas por los fuegos que agreden al Ávila o por las invasiones que están en la misma ciudad, o por las fracturas, o por los terremotos, o por los deslaves que afectan a la montaña. O por ejemplo las diferencias que puede haber habido entre artistas que pintaban el Ávila saliendo con su caballete y los artistas que pintaban el Ávila desde su ventana. Y aquel cambio que se fue dando progresivamente cuando cada vez más la ciudad se extendió a tener edificios más cercanos al pie del Ávila. Entonces hubo una mirada muy de cercanía. Entonces aquellos grandes planos generales, aquellas inmensas panorámicas que definían a la ciudad con su montaña, se fueron también cambiando por momentos de mayor cercanía. Y hay imágenes en donde entonces, por ejemplo, la montaña se ve muchísimo más volumétrica, una cosa mucho más cercana al artista. O luego, bueno, todas las maneras irónicas en que los artistas contemporáneos miran a la ciudad y la cuestionan y ponen distancia y la ven de otra manera o le hacen seguimiento, como podía ser Obregón a los paisajes caraqueños o a los paisajes de la naturaleza dentro de la ciudad a lo largo de las horas, un poco a la manera de los impresionistas, de los cambios de la luz. Y en los artistas conceptuales mismos, que ha habido aquellos que aman a la ciudad pero la cuestionan, y otros que radicalmente la cuestionan, como considerando que la ciudad no es el mejor lugar para la vida. Es decir, las imágenes de los artistas han recogido una realidad urbana que reúne dos situaciones, reúne ese objeto que es la ciudad con ese sujeto que es el artista. Y un poco como decía un filósofo alemán, Nikolai Hartmann, que la imagen es el tercero entretejido entre el sujeto y el objeto. De alguna manera, si uno hace una revisión de la iconografía de la ciudad de Caracas, del Ávila, pero de todos sus otros paisajes, no solamente del Ávila, se da cuenta de eso, ¿no? Pues son momentos de los artistas, son momentos de la condición nacional, son momentos también de la revisión del foco, del eje del foco hacia dónde se dirige, si se dirige más a aspectos de lo político, si se dirige más a aspectos naturales, si se dirige, por ejemplo, en aquellas imágenes que tienen a la naturaleza y a la urbe construida, si se dirige más a esa urbe construida y lo otro es un telón, o si la urbe construida es apenas una especie de sombra en primer plano, porque lo que importa es el gran paisaje. Caracas es una ciudad muy contradictoria, muy llena de maravillas y muy llena de problemas. Tenemos una situación hermosa allí, que es el Ávila. El Ávila a veces nos puede sacar de una realidad difícil y nos da paz interior solamente con verla, pero también nos puede hacer olvidar todos los problemas que la ciudad vive y en la que nosotros también nos tenemos que involucrar, que de alguna manera participar en su transformación. Hay dos cosas. El artista puede trabajar, muchas veces una de sus razones de hacer algo es llenar un vacío, como tú dices, en este caso identitario, en otro caso un vacío afectivo, personal, en otros casos son muchos los vacíos que el arte puede tratar de llenar, que a veces lo logra y a veces lo logra menos, pero además de llenar ese vacío identitario, hay un hecho real, es un hecho real que es la necesidad de representación. El artista, el arte, tiene, entre otras funciones y entre otras compulsiones y entre otras obsesiones, la necesidad de representación. Y representa primero a lo que tiene allí, lo que lo conmueve, lo que tiene algún sentido para él. En ese sentido, su ciudad tiene un sentido para él. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera se distancia o se acerca? ¿Con cuánto ánimo armónico o con cuánto ánimo crítico? Esos son ya modos diferentes, que no solamente varían con las épocas, sino que varían también con las personalidades de los mismos artistas que se están acercando a un objeto. Pero eso no quita que
muchos otros lo hagan no necesariamente por una búsqueda identitaria, que posiblemente es una reflexión un poco más compleja. Hay necesidades también complejas algunas y otras más básicas. La de representar es una necesidad más básica, pero es una necesidad que el arte de toda la vida ha tenido. Y cuando tú elaboras sobre la ciudad que te da entorno, sobre la ciudad en la que tú vives y en la que ves tantas cosas que hay y tantas otras cosas que faltan y tantas cosas que te gustaría tener como ciudad, tú estás haciendo allí un proceso de múltiple entramado, en donde hay momentos que son de admiración, incluso en algunos casos con algunos aspectos de la naturaleza, incluso de seducción, de subyugación, pero hay otros momentos en que son, bueno, de conciencia de falta, que de alguna manera con ese trabajo de ese artista o con ese texto de un poeta o con ese decir, hacer imágenes, etcétera, se siente que algo se puede llenar. Pero yo creo que la necesidad del artista es más primaria y es de un hacer una obra, de un expresarse en esa obra. Y si es un artista visual, de un expresarse en ese medio. El caso de la fotografía, por ejemplo, es un poquito diferente si tú comparas los fotógrafos que han trabajado en la ciudad, los artistas que han trabajado, los artistas plásticos, los pintores que han trabajado en la ciudad. Porque la fotografía tiene un carácter representacional muy fuerte, porque la fotografía se pone enfrente a la realidad. Naturalmente la puede transformar, la puede velar, la puede fragmentar, la puede intervenir como fotografía intervenida contemporánea, obviamente. Pero hay un poder de realidad de ese entorno que te está llamando, que no es solamente un entorno físico, sino un entorno de un ahora, de un instante, de este instante en el que el fotógrafo se pone frente a ese árbol o frente a esa casa cayéndose o frente a esa situación urbana de injusticia social o a ese X fragmento urbano que él esté asumiendo como importante para él en ese momento. Y porque además él está haciendo un encuadre, él está haciendo seleccionando un fragmento dentro de los múltiples fragmentos posibles que se le pueden venir. Entonces ahí hay una condición de realidad que es mucho más apabullante en el caso de la fotografía que en el caso de la obra pictórica, por ejemplo, que es mucho más libre en ese otro sentido, aunque la fotografía como arte que es también muy libre tanto en seleccionar como luego en la manera como lo trabaje. Quizás hay que hacer un distingo allí entre la fotografía documental, la fotografía intervenida y todo esto que hoy en día es necesario hacer, esa diferencia. Carecemos de archivos fuertes, sí, pero carecemos también de otras cosas colectivas que son muy importantes, tanto como la memoria, que tiene que ver con la espacialidad en el ahora. Por ejemplo, para decir algo muy concreto, carecemos de espacios públicos que sean realmente públicos, que se utilicen con entusiasmo de un grupo que se reúne con otro. Eso en una ciudad como Caracas se puede vivir plenamente, hermosamente, como lo demuestran tantos eventos que se hacen, que ahora se hacen menos. La semana pasada estuvimos teniendo unas experiencias muy hermosas en la Plaza Altamira con la feria, el Festival de la Lectura, de Chacao, que aprovechaba la caída de las tardes maravillosas aquí en Caracas, ese cielo azul, que además parecería que se pusieron de acuerdo para que esos días fueran hermosos. Y tú te das cuenta que es posible lograr ámbitos de espacios comunes, espacios comunitarios, como los hay en las grandes ciudades, como los ha habido en Caracas, como se puede hacer, y eso está sumamente deteriorado. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, de salir, y ese es uno de los graves problemas de las ciudades. Una de las grandes funciones de la ciudad es la función seguridad. Es decir, los que dirigen las ciudades tienen una serie de funciones que tienen que cumplir. La función vialidad, la función arquitectura, la función construcción y zonificación, la función seguridad. Y esa función seguridad está sumamente golpeada en la Caracas de estos tiempos. Entonces uno sale siempre a riesgo y a su riesgo. Entonces cada vez más la gente se oculta en sus casas o en los pequeños lugares en donde puede y de alguna manera se aísla, con eso también se aísla.
Entonces el uso de la ciudad como espacio público, como sucede en las verdaderas grandes ciudades, cada vez se va perdiendo más. Una ciudad como Caracas tiene espacios hermosísimos como para hacer ese uso de los espacios públicos. Ahora se creó esa plaza también de los Palos Grandes, que también es una zona de encuentro, pero hay otras zonas en donde la Plaza Bolívar de mi infancia era un sitio maravilloso de encuentro. La Plaza Bolívar de mi infancia era un sitio donde tú podías ir a darle comida a las palomas, o donde podías ir a la retreta del domingo, o donde paseabas por el centro de Caracas para trasladarte a otros lugares. La Plaza Bolívar se convirtió después en algo mucho más difícil para la gente. Está ahora más recuperada también, se están haciendo trabajos de recuperación en el centro de la ciudad que me parece que son muy hermosos. El problema es que a partir de las 3 de la tarde ya no puedes pasear por allí. Si vas a llevar a algún amigo visitante a Caracas para que vean lo linda que está la zona del centro, con los bulevares que se hicieron desde el Panteón hasta la Plaza Bolívar, que es una zona muy hermosa, que estaba muy deteriorada, los puedes llevar en las mañanas, pero ya a partir de las 3 de la tarde no te atrevas, porque entonces está el peligro de lo que puede suceder. Entonces incluso sitios hermosos que se han recuperado están marcados por el temor, y eso es uno de los graves problemas que está teniendo Caracas. Otra experiencia que recuerdo es cuando yo estaba escribiendo un libro que se llama Fotociudad, que precisamente trata sobre el tema de cómo ven las imágenes fotográficas, la estética urbana, el espacio urbano. Yo hice una serie de experiencias mientras lo escribía. Por ejemplo, montarme en autobuses a rutas de Caracas que hacía mucho tiempo que no había ido. Y una de las experiencias fue en el recién inaugurado Boulevard del Metro de Sabana Grande, caminar a contravía a las 6 de la tarde, digo a contravía de cómo venía la multitud urbana para tomar en Chacaíto los medios de transporte. Y yo la caminé al revés hacia la Plaza Venezuela. Esa sensación de la noche cayendo lentamente y de la multitud humana caminándome, o sea, yo era de los pocos que se me ocurría caminar hacia allá en vez de hacia acá. Esa fue una sensación de la ciudad viniéndose que fue realmente hermosa, interesante, sensorialmente fuerte. Yo no la recomendaría hacer en estos momentos, porque en estos momentos no hay la seguridad y la paz que hubo en aquel tiempo cuando estaba recién construido, en los 80, cuando estaba recién construido el metro, en los primeros 80. Son una serie de experiencias que uno debe hacer cuando puede. Lo que pasa es que eso es uno de los temas. La ciudad nos está cortando un poco esas posibilidades por el factor del temor. Yo creo que una ciudad como Caracas tiene futuro, tiene esperanza. Si otras ciudades muy difíciles se han recuperado y se han recuperado maravillosamente. Recuerdo el caso de la ciudad de Medellín, que estaba tomada por el narcotráfico. Tuve experiencias muy fuertes, incluso con artistas venezolanos, a los que acompañé en el año 81. Fueron experiencias muy fuertes con situaciones de narcotráfico en calle que afectaron incluso a algunos de nuestros artistas, en un choque en donde un narcotraficante venía huyéndole a la policía, comiéndose una flecha y chocó al carro donde iba Pedro Barreto, nuestro artista, que volcó y estuvo muy grave. Fue una situación terrible porque la ciudad estaba tomada realmente por la violencia. Y uno ve la Medellín de hoy en día, en donde la violencia no es que se ha eliminado, pero ha sido un trabajo de recuperación constante, sólido, en donde, por cierto, el arte y la cultura ha tenido una fuerza esencial en la recuperación de esa ciudad. Y otras ciudades, Bogotá misma, Lima, Panamá, que era un gran sitio de ventas de boneros, y hoy en día es una ciudad donde cuidan sus espacios históricos, antiguos, sus cascos históricos, pero al mismo tiempo ha crecido, bueno, ya con otras dimensiones de ciudad. Creo que Caracas es una ciudad que tiene mucho para dar, para recibir, para ser cuidada, y creo que debería ser cuidada por todos nosotros.